Hoy vamos a hacer unos cinnamon rolls sin gluten de calabaza o roles de canela de calabaza. Son sin gluten, como he dicho, pero también son sin huevos. Súper deliciosos. Bienvenidos a la City sin gluten. Yo soy JJ y te voy a enseñar esta receta sin gluten espectacular, pero también no va a llevar huevo. Aunque puedes agregarlo, los dejo los sustitutos en la caja de información. Esta es parte de las 5 recetas de calabaza. Esta es la última, la número 5. Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campana. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es una compota de manzana. Troceamos 2 manzanas y la colocamos en una sartén. La llevaremos a cocinar a temperatura media-baja. En mi caso es en vitro, si es en fuego también. Le agregaremos 125 125 mililitros de agua. Cuando esté así blandita, la vamos a triturar hasta que se convierta en una compota deliciosa. Así como te muestro. Esta compota no lleva azúcar, es sin azúcar. Importante. Solamente agua y manzanas. En el paso siguiente mezclaremos las harinas o los secos. 160 gramos de harina de maíz, 120 gramos de harina de arroz integral o harina de trigo sarraceno, 30 gramos de harina de garbanzo puede sustituirse por quinoa, 60 gramos de azúcar morena, puede sustituirse por el endulzante de preferencia. Mezclamos y ya lo tenemos. Ahora vamos a activar la levadura. En un bol vertemos 100 mililitros de leche tibia. Luego una cucharada de miel o de azúcar. Y un poquito de las harinas que hemos mezclado anteriormente. 6 gramos de levadura seca instantánea. Yo estoy en invierno, pero si estás en verano te recomiendo que le eches unos 4 gramos. Mezclamos y dejaremos reposar en un lugar cálido 30 minutos. Mientras le agregaremos el resto de los ingredientes a las harinas. 4 gramos de impulsor químico, una pizca de sal. Mezclamos y le vamos a agregar a continuación lo que va a pegar todo, que es la goma Santana, 14 gramos de goma Santana. Puedes sustituir por psyllium, cáscara molida de psyllium, importante. Mira, una vez activada la levadura se debe ver de esta forma. Se la vertemos sobre el resto de los ingredientes y vamos a mezclar. Por aquí le vamos a agregar la compota que hemos hecho de manzanas hace un momentito. Se la vertemos sobre los ingredientes y seguimos mezclando. Así, perfecto. Ahora le agregaremos el puré de calabaza. Si quieres saber cómo se hace, por aquí arriba te dejo el vídeo donde muestro. Este es parte de las recetas, de las 5 recetas que he dicho que iba a poner de calabaza. Y bueno, por aquí arriba clicas sobre la tarjeta y te lleva directamente. Amasaremos hasta integrar todo muy bien. Podemos hacerlo con una batidora amasadora, pero en este caso he preferido hacerlo de forma manual. Miren, esta es la textura que tiene que tener. Nos falta todavía otro ingrediente más que le tenemos que agregar. Y esto es la mantequilla. Le agregaremos 30 gramos de mantequilla a temperatura ambiente si el ambiente no está muy frío. Mantequilla en forma de pomada. Yo la suelo amasar porque es difícil que se ponga blanda, suavecita, así que la amaso con mis manos y luego la agrego a la masa. Este es un truquito. La amasas con la mano hasta que se caliente la mantequilla y se ponga suavecita y luego la integras con el resto de la masa. Cuando está todo bien integrado, hacemos una bola que se tiene que mantener su forma. Esto es importante. Taparemos y vamos a llevar a fermentar en frío. También es importante porque lleva mantequilla. Si fermentamos en calor, pues se derrite la mantequilla. 2 horas en la nevera o un poco más, si quieres toda la noche también. Hacemos el relleno.
Necesitamos 60 gramos de mantequilla, a la cual agregamos 30 gramos de azúcar morena. Y le agregaremos una cucharada de canela. Mezclaremos todo muy bien. Importante, la mantequilla tiene que estar también blanda. Cuando estás en invierno es difícil, pero sí se puede con el truco que te acabo de enseñar, que es amasándola con las manos. Luego que ha pasado las 2 horas o toda la noche, miren, se debe ver esponjosa, tiene que haber esponjado. En mi caso, la masa todavía estaba muy pegajosa, así que he decidido agregar alrededor de una cucharada de harina de arroz. Si ves que la masa está muy blanda, no puedes manipularla. Este tipo de pan necesitas poder manipularla. Le agregas un poco más de harina. Lo mezclas todo muy bien con la mano o con la lengua de cocina, como estoy haciendo yo, y listo. Este tipo de masa tenemos que poder formar el pan. Esto es importante. Agregamos en un papel de cocina harina de arroz. También esto es importante para que no se nos pegue. La masa es súper blanda. Extendemos y con la ayuda de un rodillo vamos a extender nuestra masa en forma rectangular. Estos roles de canela o cinnamon rolls son espectaculares. Es una receta gluten free magnífica y con un sabor, bueno, gluten free, y también es una receta sin huevo. Súper deliciosa y para disfrutar. Duran varios días, eso sí, consérvalo en la nevera. Y miren, una vez que hemos estirado la masa, rellenamos con nuestro relleno que hemos hecho anteriormente y vamos a enrollar de la forma que te muestro. Con mucho cuidado porque la masa sigue siendo blanda y, como se ve, se pega un poco. He allí por lo que te dije que le pusieras harina de arroz al papel. Y el papel nos ayuda muchísimo a enrollar nuestra masa. Estos son trucos que se aprende con la experiencia y que te lo estoy dando hoy para que tú también puedas hacer unos cinnamon rolls deliciosos. Miren, cuando tengas el rollo así, vamos a utilizar un hilo, en mi caso un hilo de estos transparentes, para cortar los pedazos. Cada pedazo será de alrededor 2 centímetros. Cortamos así. Con mucha paciencia. La masa es muy blandita porque quería que el pan quedara suavecito y ha quedado espectacular, a pesar que no lleva huevo. Una vez que los tenemos todos, los ponemos en una bandeja como vemos aquí, forrada con papel de horno, y taparemos. Dejaremos reposar unos 45 minutos, esta vez fuera. Y miren, tienen que esponjar así, pegarse uno a los otros. Hornearemos 180 grados por 30 minutos fuera de mi horno, calor arriba y abajo. Importante, horno precalentado. Miren, yo no los he pintado por arriba. Le agregaremos una crema que yo hago, que es simplemente mezclar queso crema con miel. Y miren qué delicia. Fantástico, ya tenemos nuestros cinnamon rolls sin gluten de calabaza con un sustituto de huevo, que es la manzana. Deliciosos. Hola City Friends, bienvenidos una vez más a la City sin gluten. Para hoy les traigo la receta de esta cocina fusión. Es un pan entre pan de molde sin gluten y pan panettone, pan dulce, sin gluten, sin lactosa, con una amiga espectacular. Te enseñaré el paso a paso, todos los tips, todos los secretos para que te quede súper suavecito y delicioso. Cuánto tiempo se conserva, cómo lo conservo, todo esto y mucho más. Espero que les guste porque este pan es espectacular. Comenzamos. Y si te gustan mis recetas, no olvides dejarme un me gusta, compartir y comentar si te apetece. Ahora sí, miren qué miga.
Lo primero que vamos a hacer es remojar 80 gramos de uvas pasas sin semillas. Le agregamos una cucharada de brandy, ron y jugo de media naranja. Si no te gusta beber licor, puedes agregarle jugo de una naranja completa. Así. Dejaremos remojar durante todo el proceso en el que elaboramos nuestra masa. Ahora bien, mezclamos las especias. 2 cucharaditas de canela, 1/4 de cucharadita de nuez moscada, 1/4 cucharadita de jengibre y 1/4 de cucharadita de clavos molidos. Mezclamos y ya lo tenemos listo. Perfecto. Mezclaremos las harinas para nuestra masa. Necesitamos 250 gramos de almidón de maíz. Esto es un ingrediente clave para la esponjosidad, para el volumen y para que la miga quede más parecida a la de un pan, el que estamos acostumbrados toda la vida. Luego agregaremos 65 gramos de harina de arroz. La sustitución las dejo en la caja de información, las posibles sustituciones. 40 gramos de almidón de yuca, tapioca o mandioca. Y 20 gramos de harina de quinoa o garbanzo. O alguna harina alta en proteína. Mezclamos y perfecto. Ya casi lo tenemos. Aquí pongo mi balanza y le agrego 4 cucharadas de azúcar morena. Una pizca de sal o sal al gusto. Ahora le vamos a agregar 14 o 15 gramos de goma Santana. Puedes sustituir por Psyllium Husk, pero yo le aconsejo que sea goma Santana porque al cambiarlo por Psyllium cambia la miga. Pesaremos 250 mililitros de leche sin lactosa. Esto es una taza. Ahora lo que vamos a hacer es activar la levadura. Mi levadura es seca, instantánea y se supone que ya está activa. Pero a mí me gusta activarla de esta forma y activarla varias veces. Esto he descubierto que da una miga más esponjosa y más abierta. Miren, le agrego un poco de la mezcla de harinas. Y también he descubierto que hace que se acorten los tiempos de fermentación del pan. Cuando está el pan ya hecho, hace que se acorte un poco los tiempos de fermentación, aparte de que probamos la levadura a ver si está buena. 6 o 7 gramos de levadura seca instantánea le agregamos. En la caja de información, como he dicho, descripción del vídeo, te dejo la posible sustitución por levadura, la levadura típica de toda la vida, que sería la fresca. Dejaremos reposar en un lugar cálido 30 minutos hasta que se active. Tienes que ver que se active. También necesitaremos 2 huevos grandes, 110 mililitros lo pesado y esto es lo que pesa. Quiero ser lo más exacta posible para que a todos les salga este pan tan delicioso. Le agregamos Primero le vamos a agregar la mezcla de especias que hicimos anteriormente. Y le agregaremos los huevos. Ligeramente batidos y conservamos un poco de los huevos para pintar. Mezclamos. Así, importante que lo hagamos en el orden en el que te lo estoy enseñando. Yo voy a verter esta mezcla en otro bol porque lo voy a llevar a la amasadora, batidora amasadora, pero si tú no tienes, puedes seguir mezclando con la paleta de cocina o con las manos también, pero tardará un poco más. En la batidora amasadora tarda unos 10 minutos. Miren, así de activa tiene que estar la levadura. ¿Ves? Espumosa.
Si no está así, es probable que no esté bien la levadura. O puede ser que haga mucho frío donde esté la levadura. Cerramos y batimos. Le agregaremos una cucharadita de polvo para hornear, el que se utiliza en las tortas o levadura química, y 60 ml de aceite vegetal. En mi caso estoy utilizando, puede ser aceite de oliva suave o aceite de oliva de girasol. Yo he utilizado de girasol. Mezclamos y ya verán cómo tiene que ser la textura. Y si haces esta receta o cualquier otra receta del canal, etiquétame. Por aquí estoy. Este es mi Instagram y me gustaría ver las fotos o qué tal te ha parecido la receta. Miren, mientras está batiendo, lo que vamos a hacer es colar lo que sería el líquido de las pasas, porque lo vamos a agregar en diferentes tiempos a la masa. Así que lo tenemos que separar. Ahora vamos a ver cómo está en este punto la masa. Miren, se ve así. Le voy a agregar el jugo de la naranja y lo voy a batir. Si hacemos esto a mano o mezclado con la paleta de cocina, tardaremos en amasar la masa como unos 15 minutos, pero será un poquito más de desastre porque la masa es muy pegajosa. Miren, ya van a ver la textura. Esta es la textura que tiene que tener. Tiene que formarse como si fuera una especie de hilos, así. Así. Perfecta. Ahora sí, le vamos a agregar las pasas y vamos a integrarlo todo en movimientos envolventes para que queden bien distribuidas. Es importante que la textura sea la que muestro, porque esto nos asegura que las pasas queden en su lugar. Y es importante también que mezclemos las pasas bien. Uvas pasas. Hacemos una forma de bola y vamos a tapar. Dejaremos reposar en un lugar cálido. Ya te muestro cómo lo hago yo, como estoy en invierno. Lo meto en el horno con una olla de agua hirviendo abajo, el horno apagado. Reposar por 30 minutos solamente. Miren, se ve así. Ahora lo vamos a verter en el molde. Un molde que tiene que estar engrasado con aceite. Mi molde es de 26 centímetros por unos 11 centímetros y 7 de alto. Estiramos con la paleta de cocina y con las manos con agua fría vamos a estirar y alisar. ¿Por qué agua fría? Porque esto hace que no se te pegue las manos a la masa. Alisamos sin presionar. Miren, aquí al papel film le estoy echando aceite. ¿Para qué? Para que cuando crezca el pan no se quede pegado al papel film. Este es otro truco. Tapamos y dejaremos reposar igual que antes en el horno. Si estás en invierno, si estás en verano no hace falta. 45 minutos. El horno apagado con una olla de agua hirviendo en la parte de abajo. Hasta que doble su tamaño. Mientras mezclaremos lo poquito de huevo que dejamos anteriormente. Lo mezclamos con un poquito de leche. Y miren cómo se ve. Así se tiene que ver. Perfecto. Miren. Le pongo el dedo por arriba y no se queda pegado. Eso sí, no lo podemos hundir. Pincelamos muy bien, pero muy bien. Que quede bastante húmedo por arriba. Esto es importante. Y ahora sí, llevaremos a hornear con el horno precalentado a máxima potencia y luego bajamos a 180 grados, así como me ves hacer ahora, y hornearemos calor arriba y abajo. La bandeja tiene que estar en el horno caliente. Metemos nuestro pan y horneamos 45 minutos. Este es otro truquito que queda delicioso el pan.
le ponen por arriba una capita de miel si puedes y quieres. Y hará que tu pan quede espectacular. Lo hornearemos unos 5 minutos más y listo, miren cómo queda. Dejaremos enfriar. Si quieres puedes taparlo así como hago yo con un paño de cocina. Y miren, perfecto, ahora vamos a desmoldar para que lo veas en todo su esplendor. Miren qué suavecito. Si te queda un poquito durito por arriba, apenas sale del horno, es importante que lo tapes y cuando suda se pone suave, así que no te preocupes. Miren, espectacular este pan y el olor con la mezcla de especies en toda la casa es espectacular. Ahora vamos a ver lo que nos interesa, la miga. Perfecto. La miga de este pan y este pan dura, bueno, en mi casa duró unos 4 días. ¿Pero por qué 4 días? Porque al cuarto día pues ya no quedaba solamente un trocito. Y se conserva muy bien, se reseca bastante poco, esto es gracias a la harina de quinoa. Miren. Más adelante te enseño cómo está al día siguiente. Perfecto, una miga perfecta. Miren, yo lo conservo así, lo meto en una bolsa como el panetone, lo cierro bien y esta lo meto en el envase. Importante no picarlo, sino guardarlo todo en bloque, completo. Esto conserva mejor la humedad del pan. Al día siguiente, ya lo van a ver, miren, por la mañana lo puedes comer tostadito, lo puedes comer así porque todavía conserva su humedad. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso gigante. Necesitarás 60 gramos de trigo sarraceno o alforfón y 15 gramos de harina de arroz, 200 gramos de almidón de maíz, más 50 gramos de almidón de yuca o patata, una cucharada de harina de garbanzo, puede ser una cucharada de proteína, más una cucharadita de azúcar de coco o azúcar normal. Sal al gusto. Una cucharadita, 5 gramos de levadura seca instantánea para pan. Mezclamos y ya tenemos nuestra mezcla. Ahora, pesamos 200 mililitros de agua. La llevamos al microondas unos 20 segundos para que esté tibia. Y se la agregamos a la mezcla de harina. También le agregaremos un huevo mediano. Si no puedes comer huevo, puede también ser un huevo de linaza. Si no sabes cómo se hace, en el video de aquí arriba del panetone te muestro cómo. Y si haces esta receta o cualquier otra receta del canal, etiquétame, escríbeme, me encantaría saber qué tal te ha parecido, envíame fotos. Y bueno, o si tienes algún problema también me puedes escribir y yo con mucho gusto te ayudo a solucionar lo que no haya salido bien. Por aquí está mi Instagram. En este punto yo me he pasado la batidora porque ayuda mucho a que la miga del pan y el pan quede esponjoso. Llena la masa de más aire, pero si tú no tienes, pues sigues mezclando con la paleta de cocina. También puedes utilizar la batidora amasadora, esta es la que se bate todo sola.
Le agregaremos 2 o 3 cucharadas de aceite vegetal. En mi caso le estoy agregando aceite de oliva. Y una cucharada de vinagre de manzana. Esto es opcional, pero ayuda un montón a la masa, a que se conserve más el pan también. 12 gramos de goma Santana. Es importante que la goma Santana la agreguemos en este momento, así como te he mostrado. Miren, así sé que la masa le falta hidratación, así que le agrego 30 mililitros más de agua. ¿Por qué? Porque la masa no se ha pegado a las paletas que estoy batiendo. Tiene que quedar así de esponjosa. Miren, ¿ves? Así, perfecta. Esta es la textura que tienen que tener. Dejaremos reposar unos 20 minutos aproximadamente para que repose, más que crezca la masa, es que repose y descanse. Y vamos a agregar la masa en una manga pastelera. Si no tienes manga pastelera, puede ser una bolsita de esta de zipper también. A esta manga pastelera le vamos a cortar el hueco de la punta bastante grande. Como la masa, como ves, es muy pegajosa, pues esto ayuda un montón a hacer la forma de los panes. ¿Ves? Así. Y luego pues vamos repasando con un poquito de aceite para que quede la superficie un poco más lisa. Y así vamos formando nuestro árbol de Navidad o abeto de Navidad. Yo he dejado un poco de masa porque le quería agregar un poco de especias para que sean unos panes especiados. Así. Ya casi estamos. Por aquí le estoy haciendo el tronco, la base del árbol, así perfectos. Y con la ayuda de un poco de aceite vamos a alisar la superficie. Puede ser también agua fría, pero yo le he hecho aceite porque quiero que la superficie de arriba quede crocante y adentro quede una miga suave. Pero si tú no lo quieres, pues puedes echarle un poquito de agua y eso. Dejamos reposar 45 minutos en un lugar cálido. Yo lo he metido en el horno con la olla de agua hirviendo en la parte de abajo y los panes en la parte de arriba. Y así han crecido hermosos. Ahora lo voy a pintar con un poco de huevo y agua. Y se me ha ocurrido rallarle un poco de queso por arriba. Me parecía que podía quedar genial. Y no me equivocaba para nada. Llevaremos a cocinar. Primero 5 minutos, calor abajo, 180 grados. Y luego encendemos calor arriba y abajo hasta que se termine de cocinar. En mi horno tardó unos 25 minutos aproximadamente. Cuidado, no se nos puede pasar porque si no nos quedarán duros. Así que es importante el tiempo y conocer nuestro horno. Y miren qué hermosos han quedado y huelen espectaculares. Listos para servir. Dejaremos enfriar y adornamos como queramos. En mi caso les voy a poner un poco de matitas de estas especies porque tiene un toquecito verde y le da aroma. Y también en forma de bolitas le voy a poner unos tomates cherries. Miren qué bonito está quedando. Perfecto para servir. Y ahora vamos a ver la miga por dentro. Como he dicho, yo quería que quedara crocante por arriba, pero suavecito por dentro. Miren, qué delicia. Espero que les haya gustado esta receta
Y bueno, déjame en los comentarios tu opinión. Déjame un me gusta si te ha gustado y comparte para que otras personas sepan que estamos aquí. Para hoy te traigo un panettone, sin gluten, sin lactosa y sin huevo. Te voy a enseñar todos los trucos y el paso a paso para que te quede genial y así de suave, súper esponjoso como un brioche. Espero que les guste. Necesitarás 250 ml de leche sin lactosa tibia, a la cual agregamos una cucharada de miel o azúcar en su defecto y 2 cucharaditas de levadura instantánea seca, 7 gramos aproximadamente. En la caja de información te dejaré cuánto es la equivalencia en levadura fresca. También le agregarás 2 o 3 cucharaditas de alguna de las harinas que estamos utilizando. En mi caso le estoy agregando almidón de maíz. Mezclamos muy bien y dejaremos reposar por alrededor unos 20-30 minutos. Mientras, necesitarás 100 gramos de uvas pasas, a lo cual le agregamos una cucharada de ron y 50 mililitros de jugo de naranja para que lo absorba. Reservamos hasta que sea momento de utilizarlos. También, ahora vamos a hacer algo que yo llamo huevos de linaza. Necesitarás 2 cucharadas de lino o linaza molida. Puede ser rubia como ves aquí o puede ser oscura. Cualquiera sirve muy bien. Y a esta le agregas 6 cucharadas de agua. Así. Si no quieres hacer, si puedes comer huevos perfectamente, puedes agregarle 2 huevos normales. Pero esto es una opción para los que no puedan comer huevos y queda genial. Mezclamos bien y dejaremos reposar en la nevera unos 5 minutos, 10 minutos. Mientras mezclamos 250 gramos de almidón de maíz o maicena. 40 gramos de harina de trigo sarraceno o alforfón, que no tiene nada que ver con la harina de trigo normal. 40 gramos de almidón de yuca, tapioca o mandioca o puede ser también almidón de patata. 50 gramos de azúcar morena, a la cual le he echado un poquitín de azúcar de coco, porque no tenía para completar azúcar morena. Una pizca de sal y mezclamos. Como decía, le he agregado como 2 gramos de azúcar de coco para completar los 50 gramos. Ralladura de una naranja o un limón si no tienes naranja. También le agregaremos una cucharada de harina de garbanzo, unos 10 gramos aproximadamente. Y esta son la mezcla perfecta para que salga un panettone así de suave y así de perfecto. Ahora, una vez pasado el tiempo, los 5 o 10 minutos, mira cómo se ve. Este es el huevo de linaza, así. Tiene que tener esta textura. Y a mí me ha entrado la curiosidad y que quería saber qué pasaba si lo batía, así como un huevo normal. Quería saber si espumaba. Y bueno, ya lo verás. Miren esto, qué maravilla. Han blanqueado como si fuera que estuviéramos batiendo huevos normales. Y mira, han espumado un poco, perfectos. ¿Ves? Si a veces nos preguntamos cosas y no investigamos para saber, pues nunca lo sabemos. Así que los huevos de linaza se pueden batir para que adquieran más aire. Y esto ayudará a tener una masa más esponjosa. Ahora, aquí le estoy agregando la mezcla de levadura y leche que he hecho anteriormente. Y voy mezclando poco a poco. Esta masa se verá muy líquida.
tiene que ser líquida. Busco que sea, en mis experimentos buscaba que tuviera una textura como de masa de tarta aproximada, un poquito más espesa. Ahora, con estas varillas de la batidora voy a batirlas para que se mezcle bien y coja más aire. Si tienes amasadora batidora, que es la que no tienes que hacerlo tú, sino que lo hace ella todo, pues tiras los ingredientes ahí y que se bata solo. También lo puedes mezclar a mano, pero si tienes estas herramientas, te lo aconsejo. Ahora, yo he colado las pasas y este es el jugo que ha quedado. Una mezcla entre jugo de naranja, pasas y ron. Y se lo voy a agregar a la mezcla. Este panetone va a tener mucho sabor. Yo no le agrego agua de azahar porque a mí no me gusta y tampoco tenía. Si tú quieres puedes agregarle lo que quieras al gusto. Es por eso que le doy el sabor con el ron y el jugo de naranja. Cosas importantes a tener en cuenta. Seguir los pasos es indispensable si quieres que te salga igual. Y sobre todo, ver la textura que tiene en cada paso. Yo la muestro y si no se parece, aquí le agregamos 60 mililitros de aceite vegetal. En mi caso estoy utilizando aceite de girasol. Y le voy a agregar 14 gramos de goma santana, es una cucharada. Y lo voy a batir y vas a ver cómo va a cambiar de textura gracias a la goma santana. Porque va a aglutinar todo y lo va a pegar. ¿Podemos sustituir por psyllium? Sí se puede, pero no va a quedar la miga igual. Yo he notado en mis experimentos que la goma santana da una miga un poco más alargada, en ciertas condiciones, más alargada, más parecida al brioche. Miren, hasta ahora esta es la textura, pero al tocarla veo que todavía le falta un poco más de líquido. ¿Cómo lo sé? Porque no se ve tan esponjosa, se tiene que ver una masa esponjosa. Así que le agrego 50 mililitros extra de leche. Y también lo sé porque la masa estaba un poco más dura. Y yo busco una masa aireada, que tú la toques y se ablanda. Ya vas a ver, ya te voy a mostrar cómo tiene que quedar. Batimos. Mira, ¿ves? Mira, así, esponjosa tiene que quedar la masa. Esa es la textura perfecta. Una masa esponjosa con aire. Ahora le voy a agregar las uvas pasas. Y vamos mezclando con la ayuda de la paleta o lengua de cocina. Así. Mezclamos un poco a lo loco y luego vamos a mezclar envolviendo la masa, así como haciendo una forma de bola, como te muestro exactamente. Esto es para que quede todo perfectamente distribuido. Todas las pasas, uvas pasas perfectamente distribuidas. Dejamos reposar en un lugar cálido 30 minutos. Yo lo he metido en el horno con una olla de agua hirviendo, con el horno apagado. Y miren, ha crecido un poquito, pero este reposo ha sido más bien para que descansara la masa. Ahora, yo voy a utilizar un molde de estos de papel. Si quieren que les enseñe cómo hacerlo con papel vegetal, pues me lo dicen y hago un short para que vean cómo se hace de forma fácil, porque yo sé que estos moldes en algunos países pues es difícil conseguirlos. Y voy a verter la masa. Si quieres puedes echarle un poco de aceite en el molde también, pero como es de papel pues no hace falta mucho. Así. Yo resulta que tenía también un molde de tartas alto y lo voy a poner allí a crecer, pero en realidad al final no hacía falta. Vamos a estirar la parte de arriba con la ayuda de la paleta de cocina y también nos juntamos un poco las manos con agua fría y vamos estirando un poco con los dedos, así como me ves. Este panetone queda genial y al final de la receta te muestro cómo está al segundo día y al tercer día. He encontrado como el equilibrio perfecto para que no se reseque tanto. Dejamos reposar
1 hora aproximadamente, de la misma forma que te dije anteriormente. Lo metemos en el horno con la olla de agua hirviendo en la parte de abajo del horno y el panetone en la parte más arriba. Y miren, tiene que crecer así. Tiene que doblar, triplicar el tamaño. Si vas un poco hacia atrás, ves el vídeo donde estaba la masa y cómo ha crecido. Y tiene que estar súper blandita. Llevaremos a hornear en este punto. Precalentamos el horno a 200 grados y luego lo bajaremos a 180. Calor abajo primero. Con una bandeja adentro, tiene que estar caliente cuando metamos el panetone. 5 minutos tiene que pasar el horno con calor abajo y luego lo ponemos a calor arriba y abajo hasta que termine de hornearse. En mi caso tardó unos 50 minutos aproximadamente en todo. 5 minutos abajo y 45 minutos arriba. Aquí le estoy echando por arriba, para que brille, un poco de mantequilla. Y como no tenía los palitos, lo he puesto boca abajo así. Le he puesto un paño de cocina y lo he puesto en un bote de plástico. Y listo. Así lo he dejado enfriar. Y miren qué espectáculo tan suave. Está súper suavecito. Ya te voy a mostrar la miga. Espectacular. Y huele maravilloso. Recuerda que si haces esta u otra receta del canal, comparte conmigo las fotos, tus opiniones. Me gustaría saber si te gustó, no te gustó o no te salió. Y también si tienes dudas puedes escribirme. Y yo tardo un poquito pero contesto. Este es mi Instagram y por aquí puedes hacerlo. Ahora miren esta belleza. Lleva un poquito de trabajo, pero vale totalmente la pena. Nada que ver con lo que venden en el súper, ni el tamaño ni nada. Esto pesa alrededor de más de medio kilo, como 750 gramos. Y miren qué miga tan espectacular. Miren los alvéolos de la miga y miren lo suave que está. Espero que les haya gustado esta receta de panetone.